Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de las luchas sociales. Las luchas sociales son enfrentamientos entre la sociedad y el Estado, es decir, entre el pueblo y las autoridades que gobiernan nuestro país en beneficio del pueblo. En nuestro país hubo tres movimientos de lucha muy importantes, los cuales fueron el movimiento indígena, el movimiento criollo y el movimiento mestizo. El movimiento indígena empezó en 1780 cuando los españoles explotaron a los indígenas. Estos españoles les hacía trabajar a los indígenas día y noche y les cancelaba muy poco donde no les alcanzaba para su alimentación ni para su vestimenta, y también les trataba muy mal. Y lo peor es que estas tierras no eran de los españoles, eran de los indígenas. Ya muy molestos por los malos tratos de los españoles, los indígenas empezaron a levantarse a la cabeza de sus líderes Tupac Katari, Tupac Amaru, Bartolina Sisa y otros. Pero a los españoles no les gustó esta actitud. Entonces empezaron a matar a los indígenas, especialmente a los líderes que estaban encabezando esta lucha. Lo mataron de esta manera, como ven acá, lo amarraron de sus pies, de sus manos y le hicieron estirar con 4 caballos. Entonces la vida de los indígenas era muy triste aquella vez. Siempre han estado sometidos por los españoles. Ya viendo esta lucha, los criollos y los mestizos apoyaron a los indígenas. Los criollos son aquellas personas que tienen padres españoles, pero ellos ya nacieron acá en este territorio. Y los mestizos son aquellas personas que tienen su padre español y su madre indígena o criollo, ¿no es cierto? Entonces, estas personas empezaron a apoyar en su lucha a los indígenas. Esta lucha fue en 1809 para derrotar a los españoles. Ya después de tanta lucha, llegaron Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, quienes han logrado independizar nuestro país, que actualmente se llama Bolivia, ¿no es cierto? Esto fue el 6 de agosto de 1825, donde firmaron un acta de independencia. Desde entonces nuestro país es independiente, ya no es manejado por otros países, ¿no es cierto? Nuestro país pues ya ahora actúa de manera independiente, pero antes éramos manejados por los españoles. Ya después de todas estas luchas, los mestizos empezaron a comportarse mal, empezaron a tratar mal a los criollos y a los indígenas. En una oportunidad hubo una elección donde ganó Víctor Paz Estenssoro, pero los mestizos no aceptaron esta elección
Entonces tuvieron que derrotar a este gobierno y entregar al ejército boliviano, ¿no es cierto? Pero los indígenas y los criollos siguieron la lucha donde derrotaron a los mestizos y el gobierno pues fue entregado a Víctor Paz Extensor, donde aprobó muchas leyes y decretos supremos, como por ejemplo el 3128, que es la reforma agraria, donde dice, la tierra es de quien lo trabaja, ¿no es cierto? Es decir, de los indígenas. Y también aprobó otro decreto número 3464, la nacionalización de las minas. Antes, pues, estas minas eran administradas por los extranjeros, por los españoles. Ellos administraban estas minas, pero este gobierno entregó esas minas, recuperó y entregó a los bolivianos. Entonces, esta lucha siempre hubo en nuestro país en beneficio de nuestro país, que es Bolivia, ¿no es cierto? En beneficio de los bolivianos. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad, mis queridos estudiantes.